¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y venimos a un nuevo podcast este lunes a hablar de traspasos. Sobre todo, quiero que hablemos del tema de Jonas Valanciunas. Lo habían fichado los Denver Nuggets a cambio por un precio bastante bajito, a cambio de, no me sale el nombre, ahora lo estaba viendo por aquí, de Darío Saric. Y hay bastante jaleo. Hubo información el fin de semana de Sans Charania, también de Mark Stein, diciendo que parece como que de momento los Denver Nuggets no tenían ningún tipo de intención de cortar el salario del jugador para que pudiese acabar en el Panathinaikos. Haremos una pequeña cronología de lo que ha sido la situación, de lo que ha sido o lo que está siendo de momento este traspaso para ver lo que puede suceder, pero creo que es una situación suficientemente extraña porque en otras ocasiones sí que hemos visto jugadores que igual no les daban mucha bola en la NBA y que entonces sí que decían pues poner rumbo a Europa en un buen equipo, con un buen salario acorde a lo que es el baloncesto europeo. Pero yo no recuerdo un caso, lo estuve hablando el otro día con Sergio, quizás lo más parecido es lo del caso de Nikola Mirotic, de un jugador que siguiese rendiendo a un buen nivel en la NBA, que encima estuviese este año en un equipo que yo al menos considero a los Denver Nuggets como candidatos a por lo menos pelear en la conferencia oeste y poder rascar bastantes victorias. Y la verdad que no recuerdo un caso similar. También pondremos un poquito de atención en lo que ha sido el resto del fin de semana en cuanto al mercado de traspasos en la NBA. Estuve hablando con Sergio a ver si hacíamos algo relacionado con ganadores y perdedores, pero como todavía creo que hay equipos que tienen bastantes deberes por hacer, le daremos esta semana y ya igual sí que hacemos pues un ganadores y perdedores de la agencia libre, por lo menos, aunque ya sabéis que los traspasos hasta octubre se pueden seguir produciendo. Y para ello tenemos aquí a Edu. Muy buenas, Edu, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes, ¿qué tal todo? Y también está por aquí Eder. ¿Qué tal, Eder? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Sí, muy buenas, tíos. ¿Qué tal estáis? Así que he dicho, bueno, necesitamos un poquito de refuerzos. Tenemos a Edu, que es de los Denver Nuggets, y seguro que está muy bien enterado de toda la info. Y para la parte europea, como Eder tiene su canal, que además trata mucho y muy bien el tema de los traspasos, yo creo que nos puede dar un poquito la otra visión y así completar un poquito toda la imagen para que por lo menos tratemos un poco de entender, porque de verdad a mí me parece que es un tema que más allá de que sea por motivos personales, que el jugador se quiera ir a Europa, me resulta difícil de entender que quiera marcharse de la NBA cuando realmente le ha llegado la oportunidad de, oye, poder aspirar de verdad a ganar un anillo. No sé cómo lo veis. Hombre, la verdad que es un caso curioso y yo encima como afectado como fan de Denver, encima es algo que llevamos los últimos años que el puesto de suplente de Nikola Jokic siempre ha sido inexistente porque tener a Adrian de Jordan y nada es lo mismo y parecía que se solucionaba el tema, por lo menos para este año, pero es verdad que apenas 24 horas después de que se firmara el traspaso, encima deshaciéndote del contrato de Saric. Es verdad que con la llegada de Valanciunas ya no tenías acceso a esa mid-level, que eran 14 millones, pero luego se consiguió a Tim Hardaway por otro mínimo. Pero bueno, y luego empezaron a salir informaciones, pero ahora parece que Denver no tiene ninguna intención de dejarle ir. Veremos a ver cómo afecta esto a la relación entre jugador y franquicia, que es una relación que está comenzando ya de la manera más complicada posible. Porque, a ver, evidentemente, tú firmas un contrato el año pasado, hace un año firmas, que fue un sign and trade entre Wizards y Pelicans, tú firmas para 3 años y 30 millones de dólares, o sea, tienes obligación contractual. Pero claro, de repente querer irte. Claro, muchas veces vemos el caso de que es al revés, que jugadores que estaban en Euroliga se han tenido que ir, se han querido ir a NBA, han tenido que pagar su propia cláusula de rescisión para poder irse. Pero es verdad lo que tú comentabas, que no habíamos visto muchos casos de la dirección contraria. Eder, simplemente así resumen general antes de meterle entradilla para el programa. Es una A mí, situación que es yo extraña, lo ¿no? que veo que es la situación donde define la NBA lo que es el concepto de no fichan por una franquicia, sino firmas con la liga. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas. En este caso, entramos aquí que Jonas Valanciunas firma un contrato NBA y está limitado a de que él decida su destino realmente, sino que la propia liga
Al final las 30 franquicias son las que deciden un poco el tema, aunque cada uno en su parcela. En este caso lo decide Denver Nuggets y los Denver están ahora mismo en una tesitura de necesitas el jugador sí o sí y lo siento, pero te voy a imponer en que te quedes. A pesar de que su deseo era lo contrario, si se hubiera dado otra circunstancia que no hubiera sido traspasado y se hubiera quedado donde estaba. Entonces, el resumen sería ese, que es el debate que se ha generado bastante en la parcela más europea, el tema de los jugadores con contrato de NBA, si pueden salir, no pueden salir. Entonces se ha generado ese pequeño debate. En Estados Unidos ha parecido un dato curioso porque es de los casos muy particulares. Entonces, las dos primas, tanto la americana como la europea a nivel de prensa, es lo que nos ha generado este debate y el que vamos a hablar ahora mismo. Pues bueno, chicos, lo de siempre, si os gusta el contenido lo podéis apoyar con un like, compartiendo el programa, podéis dejar un comentario con vuestra opinión y si deseáis tener más cositas podéis haceros miembros de nuestro canal de Patreon, donde podéis acceder al grupo de WhatsApp de OGs, vais a tener también contenido exclusivo, vais a poder participar en los juegos que vayamos desarrollando, así que animaros que os lo vais a pasar muy bien. Simplemente para empezar tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y una semana más estamos de enhorabuena porque seguimos siendo, por esto parece el 40-1. Nos mantenemos en el liderato en la categoría de polideportivo en iVoox como el programa más escuchado una semana más. Es algo que muchas veces digo, joder, me pienso si decirlo, si no decirlo, pero yo creo que las cosas cuando van bien, pues oye, está bien un poquito celebrar aquí con todos vosotros los éxitos. Además es algo que es gracias a vosotros, que sois los que hacéis clic, los que escucháis el programa. Así que de verdad, mil gracias porque, bueno, pues oye, segunda semana consecutiva, sí que es cierto que hemos subido más contenido de lo normal, pero oye, al final las escuchas están ahí. Así que de verdad, mil gracias a todos por apoyar el contenido, apoyar Massive Ball y seguir aquí con todos nosotros, dándonos el apoyo para ser el podcast número 1 en polideportivo en iVoox. Así que de verdad, mil gracias a todos. Vamos a meternos ya en el caso Jonas Valanciunas, lo que os digo, luego si queréis hacemos un breve repaso de lo que ha sucedido este fin de semana, que ha habido actividad, aunque no tan frenética como en los últimos días. Y este es el caso de Jonas Valanciunas, que como bien decía antes Edu, fue fichado, fue traspasado, o entró en un traspaso entre los Sacramento Kings y los Denver Nuggets. Parece que era esa pieza perfecta o una buena pieza para darle minutos de descanso por lo menos en temporada regular a Nikola Jokic. Es un buen pívot, es un jugador que incluso en los últimos años ha cambiado un poquito su forma de jugar, puede tirar bastante de tres, sus características son más hacia el ofensivo y es un jugador que produce bastante, que tranquilamente puede acabar una temporada de NBA en torno a los 10 puntos, 10 rebotes y te puede dar un descanso de calidad para el jugador serbio. En ese contexto, pues parece que encaja bastante bien y empezaron a surgir los rumores acerca de que se iba a ir al Panathinaikos. Surge la información, sobre todo de prensa griega, de Basket News, indica que había negociado con Panathinaikos con una oferta de 3 años y unos 13 millones de euros netos y esto pues genera un conflicto ya que Valanciunas tiene contrato vigente con los Denver Nuggets, aunque hasta el día 6 de julio no se había hecho oficial el traspaso. Sans Charania reportó que los Denver Nuggets, y sus representantes habían dicho que se iba a quedar ahí para cumplir su contrato, pero es que antes, previamente, se estaba rumoreando, creo que había sido Mark Stein, que había dicho que incluso ya había viajado a Grecia para poder firmar el contrato y para poder realizarlo efectivo, una situación que, según nos la iban contando los insiders, nos parecía mucho más extraña. Al final, Jonas Valanciunas tiene un contrato la 25-26 de 10,3 millones de dólares y la 26-27 de 10, o sea, en total 20 millones que tiene firmados y que tiene agendados. No estamos hablando que sea un jugador que esté por un contrato mínimo, o sea, son 20 kilos en 2 años, que es un dinero mucho mayor que el que cualquier equipo en Europa le podría pagar, aunque bueno, ahora con los equipos de Dubái tampoco me atrevo a decir eso porque estoy seguro que dentro de poco veremos algún contrato de este tipo en Europa, pero aún así de momento es un contrato bastante alto, o lo que le queda de cobrar es para por lo menos hacértelo pensar, y sobre todo que vas a un equipo donde
creo que de verdad puede ser importante, puede ser parte fundamental como jugador de rotación de un proyecto pues que, oye, pues compita por llegar a una final de conferencia, oye, y ahí quién sabe lo que puede suceder, incluso ganar un anillo NBA. Ya visteis el año pasado que Denver, sin estar en su mejor momento, llevó a los Thunder en segunda ronda a 7 partidos y que pues este año a priori han mejorado bastante, sobre todo en fondo de armario y en rotación. Entonces, en este sentido, a mí lo que más inquietud me genera es por qué el jugador toma esta decisión y sobre todo si están actuando bien o mal los Denver Nuggets. Para mí sí. Denver ha traspasado por un jugador y una vez ha completado el traspaso, que podremos decir que Dario Saric hoy en día es mejor o peor jugador, pero ellos han dado un activo. Simplemente eso. Y aparte también los Sacramento Kings se han beneficiado con ese espacio salarial que han generado para luego poder hacer otras firmas. Entonces, es algo que ha sucedido. Yo si fuera Denver, mi opinión sería, vale, ¿te quieres ir? Igual no me tienes que pagar todo el salario, pero tú tienes aquí contrato. ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Voy a tener yo que perder el dinero? ¿Me voy a quedar yo aquí con estos 20 millones en 2 años? O la NBA debería ser la que fuese un poco parte mediadora en este sentido. Aquí imagino que no hay mucha historia porque mientras haya un contrato entre dos partes, y esto evidentemente tendrá unas clasificaciones diferentes por país, se debe respetar. Habrá unas cláusulas de salida o unas determinadas cláusulas acerca de que, pues, si una persona se quiere salir de este contrato, tendrá una penalización, pero me parece que es normal que Denver en este caso defienda sus intereses. Los Kings no los meto porque yo creo que desde el momento que ya aquí ya no son parte interesada, oye, ellos se han librado un poquito de esta situación. Pero Edu, no sé cómo ves la situación, no sé cómo ves la parte de Jonas Valanciunas, no sé cómo ves la parte de los Denver Nuggets. ¿Qué te apetece comentar? Bueno, o sea, puede parecer como demasiado parcial siendo fan yo de Denver, pero también esto concuerdo contigo. Yo creo que Denver Nuggets está haciendo, o sea, hace bien, eh, pidiendo que Jonas Valanciunas que cumpla su contrato. Tú al final has dado un jugador, has hecho un intercambio, recibes más salario y luego eso te limita también salarialmente, como hemos comentado en la introducción, con la pérdida de la totalidad de la mid-level. Claro, y es verdad que hasta el día 6 no estaban los contratos firmados, pero el contrato de Valanciunas está firmado desde hace un año. O sea, no es que haya sido de repente ahora uno que acabara contrato el día 30, no, él ya estaba bajo contrato el año pasado y ese contrato da igual que te lo firme, bueno, en su momento Wizards, en su momento Sacramento te lo ha pagado este año y ahora te lo paga Denver. O sea, entonces Denver, claro que está en todo su derecho. Veremos a ver si esta gestión afecta a la llegada, al juego o a la presencia del lituano a partir de septiembre en Colorado. Ujú. Eder, un poquito más desde la perspectiva de Europa, aquí ¿qué te parece todo este caso? Porque igual sí que hemos visto desde la otra parte, pues yo qué sé, recuerdo el caso de Campazzo, por ejemplo, o de Ujú. Usman Garuba, que tuvieron que pagar o dejar de cobrar parte del salario futuro para poder pagar su cláusula para poder salirse o ir a la NBA. Y muchas veces se ha comentado que igual hay algunos jugadores que ese viaje, esa aventura no le ha salido tan rentable, pero en esta ocasión yo solo recuerdo el caso de Nikola Mirotic, todo lo Ujú. que dejó de percibir para poder volver al Barcelona. Bueno, ir al Barcelona, no volver. Yo lo que pondría es un poco el contexto. El contexto es que hablamos de un pívot lituano de 33 años, donde su carrera siempre ha sido al final estar en equipos de media cartelera, vamos a decirlo así, que no ha tenido la chance de estar en un equipo contendente. Y ahora que tienen, lo que sorprende es teniendo ahora opción de competir con un anillo de verdad, porque tuvo el caso de Toronto, pero luego fue traspasado a mitad de temporada para un mayor, que al final fue Margasol, que ahora tengas la chance de poder competir por el anillo, decidas aceptar algo que en mes de mayo ya se estaba hablando de este tema, porque en mes de mayo Jonas Valanciunas viaja a la Final Four de Abu Dhabi con muchos otros jugadores NBA y hay una entrevista que hace algún medio griego donde le hacía ilusión, ahí era con un picorcito, ese picorcito de el ambiente, los griegos, los turcos, el ambiente de Euroliga, el ambiente hooligan que no se vive tanto en la NBA, si se ve más en
entendido que en Europa es más pasional porque es diferente la forma de vivir la cultura baloncestística en Europa que en Estados Unidos. Y él es verdad que lo echa como un poquito de añoranza, de nostalgia, no sé si de esa sensación de querer volver. Y te viene Panathinaikos con un proyecto claro y conciso de quieren volver a ganar la Euroliga después del año pasado que no dieron con la tecla en la Final Four, que ficha directamente a uno de los mejores bases de la competición, Wesley Shorts, y quien refuerza la plantilla con un pivot de este nivel. Entonces sorprende un poco. Sobre todo a todo el mundo le ha sorprendido esa decisión de Panathinaikos te ofrece X, te lo está ofreciendo ahora mismo posiblemente uno de los mejores contratos de Europa, lo máximo que pueden ofrecer, obviamente, por límites salariales, que ahora entra la Euroliga en este tema del límite salarial, que es un poco más complejo de entender, pero se empieza a parecer un poco que a la larga escala sea como la NBA. Y sorprende un poco esta decisión de querer marcharse. Entonces, lo que sorprende aún más es que la noticia parece que sí, el traspaso, pero Denver quiere convencerle, coge el tío con todos sus santos narices ese mismo fin de semana, viaja a Atenas. Y dices, a ver, aquí no hay por dónde cogerlo. Porque dices, la franquicia lo está negociando, el jugador en vez de tener paciencia dice, que me quiero comer santos huevos, o sea, lo siento mucho, pero aquí entra el choque que no entendemos en Europa, el tema de los contratos NBA, que al final es lo que he dicho al inicio de la introducción. No son jugadores que firman un contrato con X franquicia. Al final es una mini empresa dentro de la empresa más grande que es la NBA. Tú firmas un contrato con la NBA y tienes sus restricciones y sus limitaciones. Entonces, aquí deja claro, Denver Nuggets tiene que defender sus intereses. Yo estoy partidario de lo que piensa la franquicia, que al final logras un contender con todas las condicionantes que tú tienes de mid-level y demás, y que Jonas Valanciunas no se puede prescindir así porque sí. Entonces, o una de dos, o llegar a un acuerdo entre ambas partes para liberar el sueldo y que Valanciunas palme algo de ese contrato, por lo menos para que ambas partes no salga tan perjudicada, ni el jugador ni el equipo, o se compromete al contrato que tiene y ya veremos si el año siguiente pueda decidir o a mitad de temporada ser cortado y demás. Obviamente al partido se puede fastidiar un poquito más por tema de mercado, pero hay que recordar que estamos a mes de julio, Summer League, siguen sonando nombres, de hecho está empezando a sonar otro nombre dentro de la órbita de NBA que puede acabar en Europa, pero es como un nombre interesado, que es Precious Achiuwa, ahí lo dejo, para los ex Knickerbockers, que está sonando para el RAR del Olympiacos. Y sorprende un poco, pero yo entiendo a Valanciunas que quiera volver, quiera competir. Además, él entraría en una buena edad, 33 años, últimas 2-3 años para poder competir en Europa a máximo nivel, siendo uno de los mejores clubes europeos en dicha competición y siendo la estrella, sobre todo. Entonces, no es lo mismo venir a Denver como suplente de Jokic, que queda muy bien en la NBA, a ser la gran estrella en Grecia, en Atenas, y encima con la presentación que le pueden hacer allí. O sea, aterrizaje y todo esto, aunque aterriza un poco vamos a decirlo de sorpresa, pero si llega a aparecer como fichaje anunciado, en Atenas es fiesta nacional. O sea, cuando hubiera venido. Sí, sí, se vuelven absolutamente locos. Recuerdo la de Juancho hace un par de años y a otros jugadores que se lo toman muy en Lorenzo Brown, serio. sin ir más lejos, que sorprende un poco, pero claro, Lorenzo Brown venía con la cartelera de haber sido el MVP del Eurobasket, venía del Maccabi, que bueno, medio similar a, pero claro, venía como gran renombre. Cedi Osman cuando vino desde la NBA a Europa, el anuncio a bombo platillo en la presentación fue una locura, sobre todo la parte de los aficionados. Entonces, yo entiendo que al final Valanciunas que era esa sensación de quiero volver, quiero sentirme importante, pero corcho, te están ofreciendo jugar al lado del mejor jugador de la NBA, con todos los respetos a Shai Alexander, que es el actual MVP, pero es que tienes al lado al top 3 de la liga. ¿Quién no quiere jugar con el top 3 de la liga? O sea, es un poco contraproducente. Y aparte por tema económico, pero ya se está visto de si ha querido irse a Atenas, no es lo importante lo económico. Empiezan a entrar otros factores. Y yo creo que uno es volver a casa. Yo creo que a Europa le apetece jugar más cerca de casa, teniendo la opción de poder viajar a Lituania en cualquier momento. Y en cambio la NBA está muy limitado. Yo creo que va por ahí los tiros. Tema más deportivo y tema más estabilidad. Porque en la NBA al final te limita un poco, que al final entras en lo que es el business, porque la NBA es al final un mercado y te pueden traspasar en cualquier momento. Entonces, poco chirria, pero en el caso de Denver es que te va a dar la estabilidad 1 o 2 años mínimo. Entonces ahí está un poco la duda para él. Lo que me gustaría saber por parte de Valanciunas, qué es lo que piensa. Aún me queda esa sensación de necesitamos una rueda de prensa donde el jugador se explique y dé los motivos de esto, aunque luego llegue al final igual a meter mierda a los Denver Nuggets o entre en una discusión de poder negociar o quedar ahí en tierra de nada y se quede en una conversación tensa, pero bueno, yo creo que al final terminarán solucionando los problemas.
El que tiene la sartén por el mango son los Denver Nuggets, porque ellos mismos tienen un contrato firmado a un jugador que está ahora mismo bajo sus servicios y son los que pueden decidir un poco lo que hacer. Imagino que aquí Denver o la NBA ya se habrá puesto en contacto con los Nuggets para saber cuáles son las opciones que pueden barajar. Porque sí que es cierto que por mucho que tú digas, vale, tú aquí juegas porque tú tienes aquí tus obligaciones legales, tampoco está bien que tengas a un jugador que no quiera estar contigo, no sé cómo puede influir en la dinámica del grupo. Igual luego le puedes incluso convencer para hacerle un creyente del proyecto, pero es una situación complicada cuanto menos. Igual, no lo sé, aquí a todos les interesaría tener una salida que satisfacerse de alguna forma a todas las partes, a Balanchunas, a la NBA y a los Denver Nuggets. La NBA imagino que también estará un poco preocupada porque estos casos siempre pueden sentar precedente acerca de cómo se pueden comportar unos jugadores en unos eventos o unas posiciones futuras de esta misma forma. No sé si llegar a un acuerdo de rescisión del contrato, que Denver no pierda nada de pasta, es algo que pueda asumir la NBA y que Denver pueda tener su mid-level completa, pero claro, no sé si para NBA tampoco quedaría muy bien eso porque cualquiera podría utilizar eso de una forma u otra, fuese ese mismo caso o fuese algo falso, no sé si me estáis entendiendo, para limpiar Sí. ahí un salario. Entonces es una posición bastante complicada. Sí, Edu. la verdad es que no sé por dónde saldrá la cosa. O sea, yo es verdad que sigo a varios reporteros de Denver que están con el equipo y ahora que hay Summer League vuelve a haber como actividad, aunque sea totalmente alejada de esto. Pero es verdad que lo comentan ellos, que es un tema que se está hablando, pero que ellos mismos tampoco saben, porque claro, es que ¿cuándo se va a resolver esto? Porque si al final, si esperas ahora, yo qué sé, ponte 2 semanas más y luego al final se acaba yendo, igual ya han firmado todos los interiores que queden disponibles y se queda Denver sin opciones, por ejemplo, de intentar ir a por Al Horford con la mid-level, por ejemplo, que es que es uno de los nombres que queda disponible. Pero claro, luego también está la situación como imagen de la franquicia, que te afecta el saber que la gente sepa que eres una franquicia que impones esas condiciones, por mucho que sean un simple contrato que has firmado, que tampoco es un secuestro. Pero es verdad que es una situación complicada, pero es que eso, ni en el propio ambiente de Denver, la gente que está cerca del equipo y que puede tener información, saben qué va a pasar y no sabemos cómo estará siendo la cosa. No sabemos, por ejemplo, digo, podría hablar Jokic con Valanciunas, igual lo ha hecho, igual lo hará, pero la verdad que lo último que he visto de Jokic es que Sí, ganó una eso carrera de, de caballos, así que no se le ve excesivamente preocupado por el tema, la verdad. yo creo que Jokic dirá, mira, a mí dejadme en paz, traedme al jugador que me vaya a ayudar y no me contéis cómo lo hacéis. O sea, eso queda muy de, A mí de, traerme el de equipo, a mí estrella, de traerme el estrella de equipo Hollywood. preparado Sí, y luego yo sí. haré el resto, ¿sabes? Yo estoy aquí Sí. para jugar. No me cuentes los problemas que tienes a la hora de hacer esto. Yo no te voy a contar los problemas que yo tenga a la hora de jugar. Tú dámelo hecho y yo cumpliré mi parte. Por eso mismo decía de que faltaba esa parte, porque es que tú miras la información que manejan los insiders también de Europa y de Denver y de la propia NBA, que obviamente la noticia ha cogido tanto peso que hasta los grandes periodistas de la NBA, como Mark Stein, Shanaria y demás, estén muy involucrados con este tema e interesados, que no sepan 100% lo que pasa en ese detalle de por qué el jugador ha tomado la decisión de clic y sobre todo lo que más me sorprende es esa decisión de viajo a Atenas por la puta cara. Es lo, perdonad la expresión, pero es que es lo que más ha chocado de todo, de todo el movimiento. Si no hubiera viajado a Atenas, que esto se queda en un interés, se queda un poco en la noticia, en lo que estamos hablando ahora, y hasta ahí. Pero el motivo ya de que se vean imágenes cazadas de que él ha cogido un charter hacia Atenas, que no es de vacaciones, como fue el caso de Micic, que se habló de que podía volver a Europa, Olympiacos, etc., que al final no acabó en nada, se vio perfectamente que iba a firmar para reconocimiento médico y contrato. Eso es lo que más sorprende. Yo en el caso, como me estaba diciendo Frank, ahora cabeza de relator o cola de león, yo entiendo a Valanciunas. En ese sentido, por ese último intento de querer competir, pero si me das la opción de... Es que depende un poco de las circunstancias. Porque también es un contrato largo, también es un jugador que ha ganado mucho dinero en Europa, en la NBA. Uf.
Pero ¿Qué es me que decís? él iba a ser importante Es que es lo que en los Denver me. Nuggets. O sea, yo creo que a poco que funcionase medio bien, 20 minutos por parte de temporada regular no se los iba a quitar nadie, o 18, me da igual, siendo importante, no siendo residual, o sea, jugándolos en determinados momentos. Incluso puedes dar descanso a Jokic en determinados días sabiendo que está él. Pero yo te doy la vuelta a contrapartida. Mira, ser Europa, líder de Panathinaikos, vas a ser candidato para ganar la Liga Griega, obviamente, porque siempre están los dos equipos arriba, Olympiacos, Panathinaikos. En Europa tienes un proyecto preparado para ganarlo y soñar con una Final Four. Aparte que te gusta el ambiente, sobre todo el ambiente caliente, de Sí, Loaca. pero Eso es lo que yo creo que le ha encendido eso, esas dos el cosas. año Y que luego viene Atenas, luego va a tienes la poder hacer diferencia. eso. El año que La viene otra lo va a poder hacer. Por eso. Yo también lo entiendo. Yo entiendo por esa parte. Yo comparto el que se quede un año más y que firme, que también existe esa opción que no se ha hablado, que puede haber llegado a un acuerdo, Denver le haya convencido, oye, esto, quédate, y luego ya haces lo que quieras el año que viene, pero quédate un año, por favor, que puede pasar. Y que diga el jugador, de acuerdo, al final, digo, mira, no vamos a entrar en debate de rescindo, terminamos a malas, encima generamos mala imagen para las dos partes, para mí y para vosotros. Mira, vamos a quedarnos ahí, no perdemos dinero ninguno de los dos, ganamos los 10 millones, me quedo aquí y ya está. Y luego le puede generar una discusión en la familia, que esto puede pasar. Pero claro, de hacerte la ilusión de viajar a Atenas, que también es una ciudad cosmopolita en Europa, que no es un mal sitio para vivir, yo creo que hay muchas vértices que no sabemos, que falta lo que he comentado antes, una rueda de prensa del jugador que aclare, pero la insistencia de los agentes también por parte del jugador tela, porque es los que han movido este tema, a fin de cuentas, Sí. para que el jugador pida esto, que al final es mercado, eso es negocio, es que esto ahí también hay que entender que la NBA es mercado y negocio, pero también la Euroliga se está empezando a convertir en ese punto, que es normal al fin de cuentas, porque cuando mayor ingreso, más apetecible es todo que entre el mercado y el juego de los movimientos de mercado. Sí, yo estoy contigo. Yo creo que ha sido una medida esto de viajar a Atenas del representante o de alguna persona que le haya asesorado para ejercer algún tipo de presión. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, no creo que Denver se sienta muy presionado en este sentido. ¿Cuál es el peor de las situaciones para Denver? Pues perder a este jugador. Saben que no van a perder dinero. O sea, le dirán, vale, vete de aquí, pero tú me pagas aquí este dinero y aquí quedamos tranquilos. Balanchunas no creo que quiera pagar ahora mismo los 20 millones, que por cierto, el segundo año, si no me equivoco, según ponen Hype, son garantizados también esos 10 millones, que no es ni una player option ni una team option que te podría dar lugar a decir, mira, acabamos este año como podamos y luego haces lo que Es que quieras. ahí es un papel complicado. Si me dijeras que es un Claro, player option, un tiro option, es y vete a más saber lo que asequible el pasa en un movimiento. año que Balanchunas se puede lesionar perfectamente. A ver si luego alguien te va a querer fichar lesionado o baja tanto su nivel que igual ya no interesa o ya no es apetecible. O sea, es una situación realmente complicada y yo creo que ahora mismo no está saliendo muy bien Jonas Balanchunas de ello. Pero bueno, veremos lo que sucede, veremos lo que acaba sucediendo y de momento esta es la información que hemos tenido. Vamos a pasar, si queréis, a hablar de otras situaciones o otros casos que se han ido hablando sobre este fin de semana acerca de determinados fichajes. Pero acabo de ver una noticia, la fuente original es de Brett Siegel, que dice que parece que hoy, lunes, puedan rescindir su contrato los Phoenix Suns a Bradley Beal. Lo he escuchado en varios sitios y en varios insiders, varios reporteros están haciendo eco de esta información y parece que los Miami Heat serían el equipo número uno interesados para poder ficharlo. También dejarían en este caso, pues le tendrían que pagar bastante pasta a los Phoenix Suns a Bradley Beal. Veremos cuál es la fórmula exactamente, si es algo parecido a lo que sucedió con Damian Lillard con los Milwaukee Bucks, pero bueno, no sé si creéis que hay algún equipo que debería estar interesado en Bradley Beal, que por cierto le quedan por cobrar esta temporada 53 millones y la 26-27 tiene una player option de 57, que serían, si no he contado mal, 110 millones. Edu. Pues, hombre, ¿quién nos hubiera dicho esto cuando Bradley Beal fichó por los Suns? A ver, es un traspaso que poca gente creía en él, pero claro, de ahí a que pueda acabar en esto, en Bradley Beal firmando un mínimo, sobre todo con la historia, como siempre ha tenido el veto de cualquier traspaso que pudieran hacer por él.
pero que pueda decidir el dónde va, pero va a cobrar 2 millones en vez de 50 y algo. La verdad que económicamente es duro, pero también tiene que asumir que es lo que hay, que es lo que hay, que ya es un tío que no está para cobrar ese salario, se lo ganó en su día, más o menos, cada uno ya quien piense lo que quiera, cada uno quien piense lo que quiera de la gerencia de los Phoenix Suns por jugársela así con él, pero creo que si quiere seguir siendo relevante y creo que muchos equipos se van a pegar por él y prácticamente va a poder elegir el proyecto que él considere más oportuno, pero claro, luego al final el contrato sigue existiendo, pues luego ya veremos las cosas estas que se hacen de estirar contratos, lo puede dividir Phoenix, no sé cuánto es el máximo de años que lo puede dividir, quizá 3 o quizá 5, pero va a seguir ocupando ese espacio en la hoja de salarios, pero claro, en vez de ser 52 millones, pues ponte que lo dividen en 3 años, pues ya son 17, que oye, pues algo te quitas, por lo menos, y te da cierta flexibilidad de cara a esa reconstrucción que tiene pinta de que va a ocurrir en Arizona, o que ya está ocurriendo. Ujú. ¿Tú crees que hace bien Eder los Phoenix Suns cortándole? ¿Crees que pueden reducirlo de una forma, pueden estructurarlo de una forma para, como bien decía Edu, mantener esa flexibilidad salarial? ¿Y te apetece verlo en Miami, que es un poco lo más importante, o en otro equipo? Es que tiene una cara de Miami Heat que no se le quita, o sea, hablando claro. O sea, este es el típico operación de Pat Riley intentando salvar en ese Miami Heat y la verdad que, a ver, seamos honestos, Bradley Beal ahora mismo está por debajo del rendimiento que se espera de un jugador con el contratazo que tiene, que es verdad que al final los Wizards hicieron un contratazo muy tóxico, hablando claro y de pronto, que los Suns tenían que revertir la situación. Si ya sale Kevin Durant, quiere decir que el proyecto del trío que plantean en su momento en Arizona no funcionó, tienes que plantear una reconstrucción y el jugador que es tu cara de la franquicia sigue siendo Devin Booker. Queramos o reconocer lo que hubiera sido otro giro de 360 grados, que era traspasar a Booker, a Bill lo cortas y empiezas de cero, que también existe todavía esta opción, que no es descabellado plantearlo ni pensarlo, pero aún así la salida de Bill era, si no puedo traspasarlo por el tema del famoso veto, por temas ámbitos personales y demás, búscate la vida. O sea, es que somos al final una franquicia, necesitamos reconstruir y ahí tenemos que dar, o sea, ¿no? Y tu contrato no aporta nada a la franquicia. Aunque buscaremos la mejor solución para no quedarnos arruinados, hablando claro, porque al final, para el dinero que tiene que pagar, lo suyo sería hacer un caso Lillard, fraccionarlo y al final ser otros contratos conocidos de estilo Luolden, Noah y todos estos jugadores que al final sido fraccionados. Y como destino, veo el que más me cuadra por necesidades de plantilla en Miami Heat. No le veo en otro lado, aunque sonará obviamente Boston y Lakers por la demanda de necesidad de jugadores, pero es que no les veo ni A ni B. Bueno, y de los Lakers vamos a hablar, porque cada operación que está saliendo sube el pan del mercado de los Lakers y de Rob Pelinka. Un saludo a Iker, no lo digo de coña, pero prepara podcast de mañana, porque es que hay otro recital de cómo cargarnos al mejor general manager de la NBA, hablando claro. Cuidado con Iker, que tenéis todos marcado el podcast del miércoles de la Masivneta, perdón, de la Masivneta de los Es que Gems, después del último y ahí movimiento, podéis enviar lo que queráis, después del último movimiento que ha habido con lo de Jackson Hayes, no por el movimiento, sino por el tema económico, es que normal que digas, pero a ver, hijo mío, es que no, es como que haces un paso bien, pero dos para atrás, entonces no está logrando dar la tecla clave, a fin de cuentas. Entonces, normal que al final se le meta ya la puya una detrás de otra y ves que existen mejores opciones dentro de lo que podían haber hecho en muchos aspectos. Es normal. Ujú. Vamos a repasar si queréis, porque hay otros movimientos que me han parecido interesantes. Voy a repasar por aquí simplemente el timeline de Sans Charania. Y lo de Mo Wagner lo comentasteis el viernes, Edu. Creo que sí. Sí, ¿no? ¿Verdad? Me sonaba que sí. Bien. Pues empezamos, si queréis, con lo de Cam Whitmore. Cam Whitmore, que era jugador de los Houston Rockets, ha sido traspasado a los Washington Wizards.
a cambio de 2 selecciones de segunda ronda, según informa Sanscharenia para ESPN. Me parece que es un buen jugador y aquí sí que me parece que no estaría mal en este contexto de un equipo que está desarrollándose, y creo que, bueno, que al final no tenía mucho hueco en este equipo tan competitivo como los Houston Rockets, y creo que a ver si tiene suerte y a ver si a los Wizards de Frank Hayfield les sale bien algún jugador joven para poder tener algo de esperanza. Pero bueno, me parece que por 2 segundas rondas es un buen tipo, ¿no? Y un buen jugador sobre el que al que dar algo de minutos. A ver si te va bien. ¿Cómo lo ves, Edu? Pues sí, y luego además es un jugador del que se hablaba que fue Mm. robo del draft y tal, que estaba en la famosa imagen que los Lakers cogieron a Hud Schifino y luego detrás salieron Budziemski, Jaime Jaquez y Cam Whitmore y dijeron, madre mía, tienes a 3 tíos que puedes haber elegido que son como 10 veces mejores. Es verdad que no ha tenido tantísimas oportunidades. También es verdad que Houston, pues este año ya ha empezado a competir y entonces, pues se acabó un poco el dar oportunidades a los jóvenes. También hemos visto que el propio Reid Shepard, número 3, ha tenido poquísimas oportunidades. Mm. Así que era difícil porque encima era una posición muy ocupada, esa de alero a la pivot, con tantos minutos de Dillon Brooks, de Jabari Smith, de la mejora de Tari Eason, incluso juega más Jason Tate, jugando muchos minutos con dos grandes. No había minutos para que jugara Whitmore, al que se le considera pues un anotador muy capaz. Y bueno, ha salido también info de que se le ofreció en el traspaso a Suns, pero prefirieron picks de segunda ronda. Y bueno, para los Wizards, todo lo que sea conseguir talento y alguna oportunidad de salir del pozo, si te vale esto como esperanza, Frank, pues espero que te sirva de algo. Pero yo creo que es lo único que puedo decir, que toda oportunidad de conseguir talento que quizá te salga bien. Ujú. ¿Tú cómo lo ves, Eder? ¿Te parece que es un buen jugador? ¿Te encaja en los Wizards? ¿Qué esperas ver el año que viene de Cam Whitmore en el equipo de los Washington Wizards? Pues que pueda dar un aire fresco. Al final, los Wizards lo que está haciendo es al final recolectar un proyecto joven, sumando a que tienes jugadores contrastados en la liga. Al final, tienes a Marcos Smart por ahí, Kelly Olynyk, si no recuerdo mal, estaba. Joder, me saldrá ahora Chris Middleton. O sea, tienes 3 jugadores experimentados junto a la base joven. Yo creo que los Wizards no es la imagen de equipo morralla donde dejo todos los jugadores que van saliendo de traspasos que no sabemos dónde colocar, sino que parece que empiezan a tener una idea un poco más clara de lo que quieren hacer, sino de reconstruir con paciencia con los picks del draft, teniendo paciencia, sobre todo es lo más la palabra, y con Whitmore está en un escenario perfecto para tener esos minutos, ya que en Houston se queda opacado con el roster y los movimientos que han hecho. Entonces, yo le veo que puede dar ese salto. Si le dan confianza y minutos, puede ser un jugador muy interesante, que es un jugador que se prosperaba mucho de él, pero obviamente Houston se queda al final se queda eclipsado con los talentos que había en su posición. Así que por parte de Wizards es un buen movimiento, por parte de Houston también, porque liberan al final un jugador que no les encaja por las necesidades, sino puede entrar otro jugador que puede ser de un two-way contract o otro jugador que pueda ayudar, como es el caso de Dorian Finney-Smith, que al final es el que entra en ese puesto a fin de cuentas. Así que por esa parte, win-win de ambas partes, y veremos si Whitmore, siendo muy joven, logra evolucionar o prospera su carrera allí como deseamos al final muchos de nosotros, que es ver a este jugador que la NCAA ya demostró ser un talentazo. Por cierto, mil gracias a Cascon, que se acaba de suscribir. 47 meses apoyando el proyecto. Mil gracias un día más a Coach K por apoyar el proyecto. Y ya sabéis todos que lo podéis apoyar aquí en Twitch gracias a Amazon Prime. Vamos con otras 2 noticias, y es que los Memphis Grizzlies, voy a poner esto para que no me salte el copyright, han traspasado por Jay Huff, el pívot de los Indiana Pacers. Están intercambiando a Jay Huff para los Indiana Pacers por una selección de segunda ronda y un intercambio de selecciones de segunda ronda. ¿Cómo lo ves, Edu? Este es un jugador que la verdad que, como muchos que lo han jugado en los Grizzlies, que cuando han tenido su oportunidad no lo han hecho mal. Sí, además venía de Denver, también donde no se le dio ninguna oportunidad, el famoso rol maldito de suplente de Jokic. Luego es verdad que en Grizzlies empezó a ser provechoso. Es un pivot que te proporciona cierto spacing, que al final Indiana mantiene ese mismo estilo que tenían con Miles Turner, un pivot capaz de tirar desde lejos y cierta protección de aro. Evidentemente, que nadie se llame error no es Miles Turner.
Pero bueno, al final, me refiero, para lo que te habías quedado en Indiana, que se te había quedado un frontcourt desolado, pues la verdad que me parece un buen fichaje. Al final en Memphis, pues con las renovaciones de Aldama, Jaren Jackson, tienes, supongo, ganas de desarrollar a Sakidi, pues es verdad que no iba a tener tanta importancia y en Indiana puede luego jugar, tienes oportunidades este año con la marcha de Miles y tienes oportunidades de luego ganarte un buen contrato. Ujú. Y también nos hemos encontrado con que este fin de semana el pívot que era agente libre porque le habían cortado previamente los Houston Rockets, Jock Landale, ha llegado a un acuerdo, que precisamente ahora completamos con los Memphis Grizzlies y de esta forma pues se une a los Grizzlies y pues coge un poquito ese papel, ese juego que había dejado Jay Huff. ¿Qué te parece? Porque a mí es un jugador que cuando ha jugado, me parece que siempre ha aportado, sabiendo su nivel, sabiendo sus limitaciones, Eder, pero Jock Landale, pues bueno, para una rotación no me parece que sea un mal pívot. No, de hecho, mira, Jock Landale se hablaba bastante de que al ser cortado orbita a Europa, porque es el tipo de jugador que ya ha estado en competición FIBA, australiano, pero bueno, es el perfil más o menos parecido a lo que pierdes con Jay Huff, lo recuperas con John Landale, entonces al final es como un cambio de cromos, pero sigues teniendo el mismo perfil de jugador que necesitas para ser ese suplente de Zach Edey en la rotación, así que por parte de los Grizzlies se refuerzan correctamente, al igual que lo que hace Indiana, que al final es tener un jugador del mismo perfil, igual un poco más low cost. Lo bueno de Jay Huff, si no recuerdo mal, tiene 4 en ese contrato por 10 millones. Es un contrato muy económico. Entonces, es un buen refuerzo por esas partes. Y por parte de Memphis, que era un jugador experimentado, un jugador de perfil europeo que puede encajar perfectamente con el estilo del entrenador Islalo. O sea que yo creo que puede funcionar perfectamente para los Memphis Grizzlies. Es que estaba viendo justamente ahora y me ha hecho mucha gracia, porque justo también ya sabéis que hasta el día de ayer no se pudo oficializar el traspaso de Kevin Durant a los Houston Rockets y es el primer traspaso en la historia en el cual están involucrados 7 equipos: Phoenix, Houston, Brooklyn, Golden State, Atlanta, Lakers y Minnesota. Y justo me sale el primer comentario, es de King García, de la escena esta mítica de Parque Jurásico, cuando dice, menudo montón de mierda. Es que esta película igual la he visto 500 veces, por eso me acuerdo. Sí. Y la verdad que hay un montón de cosas que dices, joder, pues lo que hace falta para mover a un jugador del salario de Kevin Durant. Bueno, y Clint Capela, que también llega Clint Capela a través de ese traspaso, que pasa que no Sí, nos sí. habíamos enterado antes. Entonces tienes que meter una cantidad de equipos terriblemente grandes con la dificultad que eso conlleva para meter también un montón de salarios, equipos que Es estarán que en el segundo apron, primer apron. si os fijáis un poco el traspaso es como el junte de 3 traspasos en uno, ¿eh? O sea, de la operación Sí. de Durán se junta un pick, ese pick termina traspasado a otro lado, de otro lado. Y dices, hostia, al final es un poco caótico de entenderlo cuando explicaron el traspaso así como tal, pero no era mejor que me expliques 3 traspasos y me quedo más claro que el agua, ¿no? O sea, dame con 3 que con 4 y al final dices, hostia, me pierdo un poco de la situación, pero es curioso que jugador como Capela termine en ese movimiento para mover a Durant otro tanto y luego el zafarrancho que recibe al final Phoenix. Pero bueno, que es todo el movimiento que ha aparecido. Y también aparece el jugador de segunda ronda de los Lakers, que bueno, que lo pintan un Adultiero. poco. Sí, lo pintan. Claro, pero que tendrían que, no me acuerdo cuál es el equipo con el que traspasan para poder adelantar en esa segunda ronda del draft. No me acuerdo cuál es. O sea, no sé ni si está aquí. No sé ni si está aquí, pero bueno. Sí, ahí lo tienen que meter. Pues bueno, por lo menos, oye, cuando os digan cuál es la primera vez que 7 equipos estuvieron involucrados en un traspaso de un jugador, típica pregunta de Trivial, pues seguro que os tiene que venir a la mente el traspaso que es por Kevin Durant, pero estoy seguro que dentro de unos años no os vais a acordar. El traspaso es el Nómbrame de... 7 equipos. Nómbrame los 7 equipos, no os vais a acordar, estoy seguro. No. Ahora está viendo el traspaso que recibe los Lakers por el pick de los Nets, el 36. Era por el de los Nets. Sí. Pues sí, pues por ejemplo, yo no me acordaré en un futuro. Igual ahora sí porque lo estamos comentando mucho, pero Atlanta no me acuerdo. Bueno, igual Atlanta sí porque está involucrado Clint Capela, pero Brooklyn igual no, Minnesota pues igual tampoco, no lo New sé. York State muy probablemente o Minnesota, por ejemplo, por dos equipos que no dices, pinta ahí, no pintan nada. Sí.
Por acabar un poco con firmas que hemos tenido en este fin de semana, quería apuntar aquí que ha habido una renovación de 3 años y es Ryan Rawlings, jugador de los Milwaukee Bucks, ha llegado a un acuerdo de extensión de contrato de 12 millones por 3 años. Tampoco, bueno, tenemos que comentar mucho aquí. Y sí que quería hablar un poco, mínimamente, porque es algo que lo vimos anoche. Sé que igual tampoco es un tema en el que a todos nos apetezca mucho. Tema de lo de Ricky Rubio, que ha salido pues ayer de una entrevista en el programa de Jordi Évole, hablando un poco de que pues lo había pasado bastante mal con todo el tema de la presión, desde que es jugador de baloncesto, mucha presión en la NBA, con una sociedad bastante diferente. Entonces, pues bueno, me parece que oye, pues, lo único que hay que hacer en estos casos, pues a la gente que cuenta cómo la ha pasado mal en un determinado momento, es apoyarla y entender a todo el mundo. Ya está, cada uno tenemos nuestra vida, cada uno tenemos nuestros problemas. No por tener más o menos dinero, ser más o menos famoso, puedes sentirte igual de mal que los demás. Entonces, pues bueno, creo que simplemente es lo que hay que hacer. Pero es que justo el otro día, imagino que todos lo veréis bastantes, justo cuando falleció Diego Llota, ya hubo una portada bastante lamentable, creo, no sé si fue Sport o Mundo Deportivo. Y hoy, lo siento mucho, la portada de Marca me parece una auténtica barbaridad. Sí. Y dice así, una noche pensé, no quiero seguir con la vida. Puedes decir lo mismo y tratar de expresar ese mismo mensaje con otra ánimo Ricky. Tú puedes poner un ánimo Ricky, quedas de puta madre, además, quedas de puta madre y no te queda un titular tan sensacionalista. Es que justo se ha visto, ahí lo estáis viendo, respuestas de Juan Hernán Gómez y Hugo González diciendo, joder, no todo vale, de verdad, no todo vale por Es hacer que clips, no todo en vale el, por una en portada. el final de la charla es lo que estaban comentando. Oye, ¿qué titular ponemos? Sí. Claro, es que queda anecdótico porque Vole también andaba buscando un poco eso, pero Ricky también decía un poco, no quiero que sea sensacionalista, y al final dio un titular bastante bueno que al final Ricky Rubio nos enseña un poco su experiencia enriquecida, porque es que te habla de tantos factores en la vida. O sea, al final no es una charla para analizar la carrera de un jugador baloncestista con temas de problemas de salud mental y explicando un poco lo que es a nivel interno, sino explica tantos factores de la sociedad diferente entre Europa y Estados Unidos, el tema de las redes sociales, el tema del periodismo, el tema de la salud mental, el tema interno del deporte, tanto de élite, profesional, semiprofesional, amateur, incluso de lo que es la vida laboral a fin de cuentas, porque el tema de uno ser mejor que el otro e intentar pisar la cabeza uno a otro para conseguir un mejor puesto es al final el día a día. Me parece tan interesante que digo, joder, tienes tantos títulos para poder hablar de lo que quieras. Sobre todo el titular más clave es que quiero jugar baloncesto, pero no puedo hacerlo. Sí, yo creo que es el titular más llamativo a mí, por lo menos, de la sensación de es una persona que quiere volver a sentirse jugador de baloncesto, pero no puede. Acabamos un segundo con el tema de Ricky porque ha habido traspaso ahora, pero bueno, lo acabamos y así, que además Sí. es probablemente lo más importante, porque justo he visto que ha habido traspaso Sí, el ahora. traspaso es que cuidado. Sí, ahora lo hablamos. Pero no sé, es que es lo que digo, o sea, puedes acabar con un te queremos Ricky, ánimo Ricky, o nuestro héroe Ricky, o mil cosas, de verdad, mil cosas. Y quedas con eso, con el tema de pues que ha pensado en quitarse la vida, que ha pensado en tener malos pensamientos, cuando ya sabemos que es una persona que había pasado por muy malos momentos y que pues tenía eso que le afectaba de una mayor forma. Y creo que, joder, es que justo fue la semana pasada, el viernes, lo de Diego Llota, a la hora de fallecer, o hora y media, no me acuerdo si era Sport o Mundo Deportivo, diciendo cuánto valía en Transfer Market, y dices, joder, tío, espérate, que seguramente todo el mundo haya pensado eso, tampoco vamos a ser hipócritas, todo el mundo lo haya pensado, pero hay un mínimo de respeto, hay un mínimo de, no sé, de poner las cosas en contexto para tratar de no ofender y dar cierto margen de luto a todo el mundo y no sé, no seas tan ansias viendo que te importa todo una mierda, que solo te importas tú mismo o lo que le puede importar al equipo. No sé, Edu, ¿cómo lo ves? Sí, al final es verdad que es algo que estamos viendo en los últimos años, este aumento de casos de jugadores y de atletas profesionales que muestran esta otra cara del deporte, esa cara que afecta a la salud mental y evidentemente
pues con el mundo que vivimos ahora, tantas redes sociales reaccionando al instante durante el programa, durante la entrevista, al final es fácil caer en análisis rápido que lleva a ese sensacionalismo y bueno, pues el tema de la portada que tenemos ahí, pues evidentemente es el caso más lamentable de sensacionalismo y bueno, al final tenemos que quedarnos yo personalmente, yo lo voy a hacer, quedarme con el lado positivo, que incluso con todo esto y aunque lo veamos desde lejos, tenemos todos claro que es un mundo súper complicado el del deporte de élite y más un mundo como la NBA y aún así lo bueno que ha sido y lo capaz que ha sido de hacernos disfrutar a todos, Ricky, como jugador de la NBA con España, el Mundial épico en 2019 creo que fue. Sí. Y pues quedarnos con eso y y centrarnos en que a partir de ahora la carrera de Ricky, ya sea en la pista, en el banquillo, en los despachos o totalmente alejado del baloncesto, sea lo mejor y recordar siempre todo lo bueno. Ujú. Pues bueno, os recomiendo que si no habéis visto la entrevista lo veáis porque está muy guay, porque os vais a enterar de cosas de cómo una persona de aquí, de España, veía las relaciones que había entre los jugadores de la NBA, diferentes formas de comportarse, de entender el juego, de entender el negocio y os va a gustar mucho, así que recomendarlo y sobre todo que si a alguien le puede servir de ayuda para que está pasando un mal momento, pues seguro que le puede servir y ojalá que sea así. Bueno, es que justo ahora ha habido traspaso, la verdad que nos ha venido bien para luego no tener que comentarlo. Traspaso a ver si lo explico bien, entre Los Ángeles Clippers y los Miami Heat. Los Clippers envían a Miami a Norman Powell y a cambio, espera. No, espera. Los Clippers, los Jazz y los Miami Heat, perdonadme. Los Clippers envían a Miami a Norman Powell. Luego John Collins va a Los Ángeles Clippers y también llega Kevin Love. Y Kyle Anderson y una selección de segunda ronda de los Clippers de 2027 llegan a los Utah Jazz. Es decir, es traspaso a tres bandas. Repito de nuevo. Norman Powell llega a Miami, John Collins y Kevin Love llegan a Los Ángeles Clippers y luego a Utah llega Kyle Anderson y una selección de segunda ronda de 2027 a los Utah Jazz. El mejor jugador del traspaso es Norman Powell, que llega a Miami. Me parece un muy buen refuerzo. Simplemente lo que te están dando, si me estoy enterando bien, los Miami Heat es Kevin Love y Kyle Anderson. Me parece un traspasazo. Y John Collins llega a los Ángeles Clippers, que me parece que les puede venir bastante bien. A mí siempre es un jugador que me ha gustado bastante. Y Utah, pues que me parece que se lleva poco por John Collins, que justamente acaba de coger su primera opción este año, que creo que de unos 19 millones. Imagino que ahorrarán algo de dinero y también se hacen con Kyle Anderson y una segunda ronda de 2027. Edu, ¿cómo lo ves? Claro, es que ha sido Ahora. ahora mismo, entonces, justo acabamos de decir antes, Bradley Beal a Miami, Sí, hace ya 20 no, minutos ya no, no. se cierra un poco la puerta con este Ujú. traspaso justo. Es muy buen jugador Y Norman Powell, ¿eh? O un sea, jugador, pero sí que haces en Miami, me refiero, tienes a Tyler Hero, o sea, ya tienes un escolta anotador, es que necesitabas, yo creo, otro sí. perfil, porque, y si lo vas a poner a los dos a la vez, de a Hero, a Powell, escolta y alero, luego cierras espacio a la progresión de Jaime Jáquez, que precisamente necesita volver al nivel que demostró en su año rookie. Es otro perfil anotador. Estás con Terry Rozier, no puedes depender de que Davion Mitchell defienda todo el backcourt. Encima, o sea, estás pagando más porque Norman Powell tiene un contrato de 19 millones, perdón, y la suma de Kyle Anderson y Kevin Love era de menos de 13. Estás pagando más por un estilo de jugador que yo creo que no necesitabas tanto. Mm. Pero bueno, a ver, evidentemente es mejor que lo que tenían en ese sentido. Otra cosa es el fit y lo que pueda cortar el desarrollo de Jaime Jáquez. Pero vamos, que para mí no me dice mucho
también tienes a Andrew Wiggins, que todavía no sabes si la vas a mover, ya tienes a tu alero. Es que para mí, si lo vas a tener de sexto hombre, pues bien, claro, te va a ser uno de los mejores sextos hombres de la liga, pero ¿te va a hacer eso competir en el este? No, igual te hace subir algún puesto y pelear por el playoff directo, pero por el tema de la situación del este año. Pero vamos, que no. Para mí no me llama mucho, igual luego me calla en la boca. No, es que este último año son 22 puntos por partido, con Norman Powell, con casi un 42% en tiros de 3, lanzando 7 triples por partido. Estuvo a punto de ser All-Star. Al final tuvo bastantes lesiones, aún así juega 60 partidos, pero me parece que tuvo una muy buena temporada Norman Powell. Me gusta John Collins, a mí es un jugador que siempre me ha gustado, entendiendo que ha sido muy regular en determinadas ocasiones, que ha tenido temporadas muy buenas con el tiro y otras bastante peores, ha sido regular también en ese sentido. Se une a Derrick Jones Jr., que lo traspasaron en la agencia libre el año pasado y también lo adquirieron. Bueno, igual dicen, es que teníamos demasiado, ¿no? En esa posición también de backcourt, dice Los Ángeles Clippers, o demasiados jugadores importantes, y creemos que igual reforzando esa posición, pues oye, ahora se les va a quedar con Derrick Jones, con John Collins, con Ivica Zubac y con Brook López, una posición interior bastante reforzada, y quizás esto les sirve para probar diferentes estilos de juego, porque ya recordáis que al entrenador de los Ángeles Clippers, a Tyronn Lue, que no me venía el nombre a la cabeza, siempre le ha gustado igual un poquito más cerrar con quintetos más bajitos. Y también así, igual puedes probar en un quinteto final con John Collins de 5, con Derrick Jones, con Kawhi Leonard, pero la verdad que me parece que no está mal, sinceramente. Aún así, Norman Powell es un buen jugador, ¿eh? Es un buen jugador. No sé si quizás pudieran haber sacado algo más. Eder, ¿tú cómo lo ves? Yo veo que es un traspaso que cumple para los tres equipos. O sea, miras por perspectiva, igual para Miami comparto un poco la visión de Edu de que tocaría un poco con Hero en tema de rol de anotador, pero es verdad que Miami gana un aditivo, a fin de cuentas, quitando a Kevin Love y a Kyle Anderson, es decir, que das poco para recibir un valor importante, y aparte que no se descarte que tiempo al tiempo durante la temporada puedas valorar si te renta o no y pensar en febrero, que eso siempre existe esta opción. Por parte de Clippers es un movimiento bastante lógico, si tú miras un poco el backcourt que tienes en el juego exterior, es curioso que tenga hueco, porque tienes a Bogdanovic, tienes a James Harden, Chris Dunn ahí justo de base suplente, pero bueno, no tiene mucha importancia. Cambies ese rol de Powell más de sexto hombre, que aunque ha sido más momentos de titular en el puesto de escolta, a un 4 que te puede jugar de pivot, que te puede dar muchas alternativas dentro del juego, junto a la llegada de Brook López, Ivica Zubac y luego ya de Rick Jones Jr., pues tienes ahí un juego interior bastante curioso y bastante interesante para diferentes situaciones. Aparte que John Collins, si tiene la cabeza amueblada, es un talentazo. O sea, eso no le quita a nadie, y que el player option era un movimiento que Utah tenía que hacerlo a fin de cuentas, porque era 25 millones este año para nada y el año que viene se nos va. Entonces, mejor recibir algo a cambio y ya está. Y al final lo que gana Utah es al final jugadores veteranos. Kevin Love, Kyle Anderson, que eso no, jugadores que pueden aportar a ese elenco joven que tienes y aportar un poco más de veteranía y dentro de una rotación. O sea que por ambas partes yo creo que salen ganando, y sobre todo Utah sale reforzado en ese aspecto, que igual creo que ganaría algo más de masa salarial. Miami ganó un aditivo importante y John Collins al final refuerza a los Clippers, que los Clippers parece que están demostrando que dos movimientos que han hecho, el de Brook López y el de John Collins, es una sensación de que los Clippers quieren un salto más para poder competir en el oeste. O sea que es una buena noticia para la franquicia angelina. Mira, Evan Sidri hacía aquí un resumen. Utah ya se deshizo de los contratos a punto de expirar de Colin Sexton y John Collins a cambio de prácticamente ningún activo tangible. Sexton por una segunda ronda por Jusuf Nurkic, Collins por Kevin Love y Kyle Anderson y una segunda ronda, una rareza en la que Danny Ainge excedió el intercambiar jugadores demasiado tarde para obtener valor. Esto es algo parecido un poco a lo que le pasó a Ujiri con los Toronto Raptors, que hubo jugadores que incluso los perdió de forma totalmente gratuita por no haberlos movido a tiempo en determinadas ocasiones. Por cierto, si no me equivoco, ya no está Danny Ainge al mando de las operaciones de los Utah Jazz, el que está es su hijo. O sea, no sabemos si quizás está Danny Ainge también tomando determinadas decisiones un poquito por detrás, no me extrañaría nada, pero ahora un poco pues la cabeza visible que lleva las operaciones de los Utah Jazz como general manager es su hijo, que ya nos podrá parecer mejor o peor, pero bueno. No lo sé.
Yo creo que Miami obtiene otro jugador potente, que yo creo que lo estaban buscando, como hemos hablado antes del traspaso de Bradley Beal. Norman Powell me parece un buen jugador, veterano, puede hacer un poquito de todo en la pista. Sí que es cierto que, bueno, pues un backcourt con Tyler Herro y con Norman Powell a nivel defensivo no es lo más potente del mundo. Imagino que se las tendrá que ingeniar un poco esfuerzo extra a la hora de tratar de cubrirlos. Quién sabe si igual podemos ver, para mí no lo es, pero igual a Tyler Herro en esa posición de base o tratando de amasar más bola. Es que no sé, por ocurrírseme algo, pero jugar con Davion Mitchell también, no lo sé, quizás es lo que hace y pone a Norman Powell al alero. Pero bueno, veremos un poquito cómo se van acabando, pero sí que me parece, yo si fuera los Miami Heat, prefiero este año de Norman Powell de 20 kilos que, por mucho que me llegue Bradley Beal por un mínimo y sea menos dinero, yo lo prefiero porque me parece que es un jugador que está más vigente en estos momentos y que no trae todo ese background tan negativo detrás de él, lesiones, de todo el tema de la cláusula de veto y de no haber triunfado en los Phoenix Suns. No lo sé, no lo sé. ¿Tú crees, Edu, que van a tener muchos problemas defensivos o crees que Spoelstra se las va a ingeniar? Bueno, yo creo que al final con Davion Mitchell, igual luego pues puede jugar con quintetos, al final Bam Adebayo, hacen mucho switch, Adebayo acaba defendiendo casi todas las posiciones, pueden jugar de 4 gente como Andrew Wiggins o Jaime Jaquez en quintetos un poco más pequeños y ayudar. Pero es verdad, pero al final también veo que si tienes que jugar con Davion Mitchell, tienes que jugar con esa gente, lo que tienes también son 2 anotadores, pero yo creo que te falta un poquito de capacidad de mover la bola, de un base más puro. Claro, darlo con Rozier ya ni te cuento porque es otro anotador, o sea, son 3 perfiles iguales, Rozier, Herro y Norman Powell. Entonces veo cosas complicadas ahí. Y bueno, sabemos que Spoelstra es uno de los mejores entrenadores del mundo, conocido más por su gestión defensiva que ofensiva, pero veremos a ver si quizá sea el año definitivo en el que Tyler Herro da esa explosión y puede jugar de base. Yo creo que lo puede hacer, ¿eh? Otra cosa es que finalmente lo consiga, sea efectivo, hay que contar con errores también, pero creo que lo puede hacer. Y mira, nos dice por aquí Iván Sideri, los Clippers ahora tienen un vacío en la posición de guard, listo para ser rellenado por Bradley Beal una vez que sea comprado oficialmente pronto. El intercambio de Norman Powell a Miami abre un rol importante dentro de la rotación de Los Ángeles Clippers. A ver si ponen Clippers, porque cuando ponen Los Ángeles siempre me acuerdo de Lakers, para Bill. Actualmente existe un interés mutuo entre los Clippers y Bradley Beal. Pues mira, de un traspaso sale todo. Bueno, sí, no me acordaba, es que por aquí Fed, también Jakutsionis ha llegado a los Miami Heat, Claro. no me acordaba. Sí, Jakutsionis. Pero es novato, es una elección 20. O sea, puede desarrollarse y puede jugar, sí, pero paciencia con él. Pues mira, sí que me encaja Bradley Beal y Los Ángeles Clippers. A esto sí que lo tengo que decir. Muy jugador, muy rollo del que han fichado en estos últimos años. Así que veremos qué sucede. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el programa. Creo que ha sido variadito. Además, hemos tenido aquí en directo este traspaso de forma oficial. Si hay algún traspaso, esta noche comentaremos algo, esta noche haremos algo, así que no os preocupéis que sucede algo gordo. Esta noche dejaremos pasar un poquito las horas para tratar de acumular en caso de que sucedan el mayor número de traspasos posibles y por la noche estaremos comentándolo. Gracias a todos los que habéis estado por aquí, a Fer, a Frank Hayfield, Solfamidas, Guaje, Cascon, creo que Alberto Street nos ha saludado antes, Juan Forol, gracias a todos. Gracias por pasaros a comentar un poquito con todos nosotros la actualidad de NBA. Gracias, Eder. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Edu. Muchas gracias. Si pasa algo, esta noche a las 10 estaremos en directo y si no, pues volveremos mañana con más contenido. Como podéis ver, hemos reducido un poquito el número de podcasts, pero en cuanto esto empiece a coger velocidad de nuevo, no os preocupéis que estaremos aquí al pie del cañón. Aún así, tendréis un podcast diario hablando de todo lo que suceda en la NBA. Así que nada, mil gracias a todos, saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, cuidados.